No se puede negar que Venezuela está profundamente involucrada en una crisis significativa. Si bien la mayoría está al tanto de la serie de protestas violentas del país, la escasez de alimentos y la represión del gobierno contra las manifestaciones en contra de Maduro, pero pocos saben del papel de los Estados Unidos en el financiamiento de las fuerzas de la oposición. Estados Unidos ha tenido durante mucho tiempo la vista puesta en Venezuela, que posee las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo, particularmente después de la revolución que comenzó con la elección del fallecido presidente Hugo Chávez y que ha continuado bajo su sucesor, Nicolás Maduro. Pero las circunstancias cambiantes dentro de Venezuela pueden empujar a los estadounidenses a repetir una práctica nefasta que ha llevado a cabo en otros lugares: financiar una guerra por poderes para evitar que el petróleo venezolano caiga en manos de Rusia y China. Con esto, Venezuela se está convirtiendo en un campo de batalla proxy Putin-Trump. En Rusia, muchos ven paralelos entre el apoyo de Putin a Assad en Damasco y Maduro en Caracas, entre otras cosas porque son peleas que no pueden permitirse perder. A los ojos de Rusia, Venezuela se está convirtiendo en un campo de batalla proxy entre Moscú y Washington. Al principio, el gobierno de los Estados Unidos parecía contentarse con dejar que la administración de Maduro se agotara por sí sola, pero los Estados Unidos ya han emitido sanciones por separado contra el país 3 veces solo este año, y se han planeado más en los próximos meses, como lo demuestra la introducción de un proyecto de ley reciente del Senado estadounidense, que se dirigirá a los funcionarios del gobierno venezolano. El proyecto de ley titulado Ley de Asistencia Humanitaria y Defensa de la Gobernabilidad Democrática de Venezuela, según el texto S-1018. Y ahora lo que está en juego puede ser demasiado alto para que los estadounidenses permitan que el régimen de Maduro colapse bajo el peso del sabotaje económico. A todas luces, la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, ya está al borde del colapso. Si bien esto normalmente sería una buena noticia para aquellos que buscan ver a Maduro derrocado, hay una advertencia que está causando pánico en Washington. Como señala el texto S-1018, PDVSA, en caso de que se derrumbe por completo, fracasarán sus préstamos de 4 a 5 mil millones de dólares de Rosneft, la compañía petrolera estatal de Rusia. Aunque Rusia y Venezuela disfrutan de una alianza política, Rusia ya ha tomado medidas para la deuda impaga. No más en febrero del presente año, el gobierno de Maduro se vio obligado a estar al día con los pagos con la petrolera por bienes y amenazas propuestas por el extenso país euroasiático. Es probable que Rosneft haga lo mismo en el caso de un incumplimiento importante. Si tal evento ocurriera, significaría que Rosneft tomaría el control de una parte sustancial de PDVSA, pero lo que es más preocupante para los estadounidenses es el control potencial de Rusia sobre las mayores reservas de petróleo del mundo, y la cereza sobre el pastel es el hecho de que uno de los préstamos de Rusia a Venezuela llegó con la condición de que PDVSA ofrezca a Rosneft una participación del 49.9% de Citgo como garantía. Como deja claro el texto S.1018, Citgo, la filial estadounidense de PDVSA, controla la infraestructura energética crítica en 19 estados de los Estados Unidos. Parece dudoso que los establecimientos de los norteamericanos se queden atrás mientras Rusia adquiere una participación de propiedad en una de sus mayores refinerías de petróleo. Además, Venezuela ha suscrito mucho de sus préstamos de China con un marco de petróleo por crédito, lo que significa que un incumplimiento venezolano significaría que cantidades importantes de petróleo de Venezuela también podrían pasar a manos chinas. Parece poco probable que los Estados Unidos dejen que sus dos mayores rivales en la hegemonía mundial reclamen las reservas de petróleo más grandes del mundo. Estados Unidos está ansioso por evitar desempeñar un papel directo en la prevención de su peor escenario. Sin embargo, ahora que las apuestas son mayores, Estados Unidos ya ha comenzado a preparar el escenario para una posible guerra de poderes. Además de financiar la oposición de Maduro, Estados Unidos liderará un simulacro multilateral en América del Sur, que involucrará la instalación de una base militar temporal en la triple frontera compartida con otras naciones participantes del simulacro: Perú, Brasil y Colombia. BBC Brasil informó que el simulacro le dará a los Estados Unidos la oportunidad de enfocarse en la situación política de Venezuela. Además, como informó Telesur, el presidente Donald Trump ya se ha reunido con los presidentes de Perú y Colombia para discutir el interés de Estados Unidos en Venezuela. Con la financiación de la posición venezolana de los Estados Unidos y la preparación para dirigir un simulacro militar de varias naciones en las proximidades de Venezuela, se están sentando las bases para una nueva guerra de poder entre los Estados Unidos. Vale la pena mencionar aquí el hecho de que el gobierno de Maduro está armado en gran parte por Moscú. Entre 2005 y 2013, Venezuela fue el mayor comprador de armas rusas en América Latina,
y el valor estimado de los acuerdos de armas entre Rusia y Venezuela asciende alrededor de los 13.000 millones de dólares. Por el momento, la lucha es política, financiera y diplomática. Los titulares de la Tercera Guerra Mundial, como el que se publicó en el tabloide británico The Daily Express, están exagerados, pero hay indicios inquietantes de una posible escala militar con informes de contratistas militares rusos en el terreno, y el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton, extrañando un blog de notas en una conferencia de prensa que llevaba la nota grabada de 5.000 soldados a Colombia. Con el presidente Trump repitiendo el mantra de que todas las opciones están sobre la mesa y el portavoz de Putin se muestra tímido sobre si los notorios mercenarios de Wagner de Rusia han sido enviados a Venezuela, la falta de aclaración de ambas partes solo hace que la situación sea más volátil. El escenario que más preocupa a Moscú en este momento es uno en el que el gobierno del autoproclamado presidente Juan Guaidó, respaldado por Estados Unidos y la mayor parte de América Latina, se opone al personal ruso en Venezuela. Mientras tanto, los Estados Unidos advierten contra las medidas de los diplomáticos norteamericanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro, apoyado por el Kremlin, que ha ocupado el palacio presidencial durante casi 6 años problemáticos. El Kremlin está pidiendo a la facción de Guaidó que no se conviertan peones en un sucio juego criminal de extraños, cuando supuestamente Moscú es el verdadero amigo del pueblo venezolano. La intervención de Trump en apoyo de Guaidó es destructiva, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Para reforzar sus declaraciones, Rusia se unió a Irán, otro objetivo de Trump, que advirtió a Washington que mantuviera las manos libres y ofreció mediar, una alianza y una proposición que es muy familiar en la historia reciente de Oriente Medio. Posiblemente el presidente ruso Vladimir Putin podría jugar un juego con Trump en Venezuela, similar al que jugó con el gobierno de Obama en Siria, primero ofreciendo ayuda para resolver una crisis, luego moviéndose con Irán para apoyar a un aliado infame en una campaña para aplastar a sus enemigos. De todos modos, Putin tiene mucho en juego en Venezuela. Las encuestas independientes muestran que el apoyo público para él en Rusia se han reducido a un mínimo histórico del 33.4%. Para su viejo amigo y compañero Maduro, perder poder sería una gran pérdida de cara. Y luego está la cuestión del dinero. En diciembre de 2018, Maduro visitó Moscú durante 3 días y firmó varios acuerdos. Hemos firmado contratos para garantizar inversiones de más de 5.000 millones de dólares con nuestros socios rusos en empresas conjuntas para aumentar la producción de petróleo. También garantizamos una inversión de 1.000 millones de dólares para la minería, principalmente en oro, dijo la televisión estatal venezolana. El Ministerio de Defensa ruso ve a Venezuela como una base perfecta para influir en Cuba, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, que son clientes de gigantes empresas armamentísticas rusas. Los expertos militares rusos han estado debatiendo durante años si Moscú debería tener una base permanente en Venezuela, aunque muchos pensaron que tal proyecto era demasiado caro, innecesariamente provocativo y superfluo. Ahora el Kremlin puede estar recalculándolo. Sergei Markov, un analista político cercano a la administración del Kremlin, menciona: "Tenemos un aeropuerto para el aterrizaje de emergencia para el ejército ruso en Venezuela, un país donde hemos invertido alrededor de 17.000 millones de dólares. Por supuesto, las unidades privadas rusas proporcionan seguridad para los campos de gas, donde trabajan los expertos de Rosneft, y para nuestros expertos militares que han estado entrenando al ejército local". Tales son los lazos públicos entre Maduro y Putin que a principios de este año, cuando multitudes de manifestantes inundaron las calles de la capital venezolana, surgieron debates en la red social rusa Contact sobre si Maduro cae, Putin será el próximo. La marcha de la muerte de Estados Unidos que derrota a los líderes electos es una serie de amenazas para Rusia, donde la quinta y sexta columna de la élite política estrangulan deliberadamente la popularidad de Putin para llevar el poder a un líder proestadounidense, dijo Markov a Daily Beast. Otra analogía viene rápidamente a la mente para muchos en Rusia, que están comparando la situación en Venezuela con los eventos en Ucrania en 2014. Tal vez en broma sugieren que el Kremlin terminará rescatando a Maduro de la manera que las fuerzas espesnas rusas evacuaron a Viktor Yanukovych, el líder depuesto de Ucrania después del levantamiento de Maidán. Volviendo a la guerra proxy, si la oposición financiada por Estados Unidos en Venezuela tomara el control, luego un incumplimiento de la administración actual, probablemente negarían a Rusia y China la garantía prometida del petróleo venezolano a instancias de sus donantes de larga data en Washington. Es muy poco probable que Rusia y China entreguen voluntariamente miles de millones de dólares de petróleo y dinero en un régimen títere de los Estados Unidos. De cualquier manera, Venezuela afectada por la crisis pronto se encontrará en un conflicto aún más preocupante, una guerra de poderes entre Estados Unidos, Rusia y China,
que podría durar años y causar aún más daño al país que ya está luchando. ¿Será que Estados Unidos convertirá voluntariamente a Venezuela en otra Siria, solo para mantener su petróleo fuera de las manos rusas, chinas? El tamaño y el valor de las enormes reservas de petróleo de Venezuela lo hacen probable.